su revista Nicaragua al Día y así como muy bien Rebeca lo mencionaba anteriormente, hay cantidades de personas que han sufrido en estos últimos meses extorsión o quizá que han sufrido fraude por recibir una mala asesoría o que quizá has tenido que pagar y al final eso fue infructuoso. En cuanto a la asesoría estamos hablando y hoy tenemos experto en casa, estamos hablando de Moisés Gutiérrez de Toca Tramitar y hoy vamos a estar conversando acerca de lo que debes saber para tramitar tu visa americana. Bienvenido Moisés, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días muchachos, es un placer, un privilegio estar acá con ustedes y pues tratando, ¿no?, de colaborar un poco con aclarar ciertas informaciones para el público. Exacto, y nos han llegado diferentes preguntas, Moisés, y bueno, la primerita, ¿está trabajando la embajada americana o está parqueado el asunto? Bien, me gustaría que por favor pongan mucha atención con esto porque hay mucha confusión al respecto. La embajada, y bueno, quiero hacer la aclaración, Toca Tramitar, somos una oficina en la que prestamos la instrucción, la guía, por así decirlo, en estos casos, ¿verdad? Pero es importante que usted sepa que la única fuente de información oficial es la página web de la Embajada de los Estados Unidos en Managua o bien sus redes sociales, en Facebook o Instagram. Cualquier información que nosotros damos somos fuente extraoficial, es decir, que procede de las páginas oficiales de ellos. Pero bien, nosotros lo que hacemos es que se la tratamos de comunicar a las personas de una manera más sencilla, porque a veces hay ciertos términos que ellos usan que la gente no comprende. Dicho esto, la embajada sí está trabajando en el caso de las visas de turista, las visas que son estrictamente de emergencia, a través del adelanto de cita. Pero es importante decirle también al público que para que usted pueda solicitar un adelanto de cita, esto debe ser debidamente justificado. Debe tener toda la documentación necesaria que justifique este adelanto de cita. Porque ¿qué pasa si usted solicita un adelanto de cita y no tiene la justificación? Eso puede traerle consecuencias negativas en un futuro. ¿Cuáles son aquellas razones por las cuales yo puedo solicitar un adelanto de cita? Puede ser un tratamiento médico o puede ser alguna situación imprevista, como bien lo dice, ¿no?, una emergencia de un familiar, pero el familiar tiene que ser directo. Esto no aplica en casos como de que está embarazada o el asunto, no. Tiene que demostrarse por qué la persona necesita estrictamente este adelanto de cita. Ahora, esto es en el caso de las visas de turista, pero sí están procesando con algunos tipos de visa de no inmigrante. Por ejemplo, las de tránsito, los que son personas que trabajan como tripulación o estudiantes. Esas las están procesando, pues ya han empezado a trabajar un poco de eso. Y obviamente las visas de residencia, que son las de inmigrantes, ellos están de acuerdo a la prioridad de cada caso y según la carga de trabajo que ellos tienen, las están procesando también. ¿Cuáles son los primeros pasos? Aquel que está viendo y dice, bueno, yo quiero solicitar mi visa. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe de seguir? Empecemos de cero. Bien, lo importante antes de que usted desee solicitar una visa es preguntarse cuál es el motivo del viaje. En base a eso, entonces usted debe averiguar cuál es la categoría de visa que usted necesita. Por ejemplo, si usted desea ir a pasear, debe ser una visa de turismo. Si usted desea estudiar, tiene que ser una visa de no inmigrante, pero bajo la categoría de estudiante. Si es por negocios, igual. Si es por tránsito que necesita ir, qué sé yo, a Europa, igual. O sea, todo depende de la necesidad de su viaje. Después que usted ya ha logrado identificar cuál es el tipo de visa que necesita, entonces tiene que asegurarse de reunir los requisitos que son necesarios para cada una. Recuerde que, por ejemplo, si usted dice que necesita una de turismo y que va con la familia a Disney, que va a pasear y todo, tiene que estar preparado para demostrar que usted tiene la solvencia económica para hacerlo. Si usted dice que desea enviar a un hijo a estudiar, entonces tiene que demostrar también que tiene la solvencia para poder sostener, pagar el curso o lo que sea, las clases y la estadía de la persona en los Estados Unidos. Muy bien, y en el caso de las visas de empleo, Moisés, ¿cómo funciona? Bien, en el caso de las visas de empleo, a mí me gustaría aclararle algo a las personas. A veces me dicen, mire que yo quiero una visa de trabajo. Sí, le digo, pero usted ya tiene todo lo que se necesita para eso. Y quiero hacerle, no quiero ser pesimista, pero necesito ser realista con esto. Porque esto se presta a que muchas personas
Después pregunten, como ustedes lo estaban diciendo, ¿verdad? Hay mucho fraude sobre estas cosas. Entonces, es importante que usted sepa que para una visa de trabajo usted debe tener un empleador que lo patrocine, o sea, que debe solicitar una certificación laboral en el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Pero para tener esa certificación se lleva un proceso. Wow. Eso se trabaja a través del USIS, que es la agencia gubernamental, ¿verdad?, que se encarga de este tipo de temas. Así que es un poco complejo, no es tan fácil. No es cuestión de decir, quiero tal categoría de visa, pero cuando usted puede llenar un formulario y poner que quiere una visa de trabajo. Pero cuando llegue a la embajada le van a decir, ok, ¿dónde está la certificación? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está? O sea, todos los requisitos que se tienen que llenar. Y eso lleva su buen tiempo. Contanos un poquito del famoso formulario que ya bien lo estabas mencionando, ¿verdad? Que todo aplicante a la visa debe llenar. Sobre todo en la parte de que a veces obviamos contestar alguna información o no la contestamos como debe de ser. Danos un poquito algunos tips sobre ese llenado. El formulario, si no es la parte más importante, yo te podría decir que es una parte vital. Si no es que es el más importante, pero es una parte vital. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted se presenta ante el cónsul tiene muy poco tiempo para determinar si le va a dar la visa a usted o no. Eso es cuestión de menos de un minuto, quizá que él ya decide si se la va a dar o no. ¿Por qué? Por eso es importante llenar correctamente el formulario. Entiendo que a veces las personas, por ahorrar un poco de dinero, le dicen a algún amigo, un conocido o quieren llenarlo ellos, pero si no entienden alguna pregunta y la contestan mal, esto puede traer consecuencias negativas. Otra cosa, si usted, por ejemplo, ha tenido aplicaciones anteriores y hay contradicciones entre lo que está poniendo en el formulario actual, eso también podría tener como derivar pues en una negación de visa. Ahí está el detalle, porque a veces las personas dicen, me negaron la visa, no sé por qué, si yo creo que reúno los requisitos. Bueno, habría que ver qué es lo que usted ha dicho en sus aplicaciones anteriores y qué es lo que está diciendo hoy en esa aplicación. Recuerde que el cónsul se guía con lo que tiene enfrente en el formulario. Entonces, cuando hay incongruencias entre lo que usted dice y lo que está en el formulario, eso trae las consecuencias negativas. Hay personas que nos están escribiendo y gracias por esas preguntas que están llegando, como por ejemplo nos dice, hola, yo tengo visa de 3 años y quiero renovarla justo en este año, ¿cómo hago? Yo llené el formulario y la tengo hace 25 días en línea, pero no pude pagar los $160 porque ningún banco recibe el pago. ¿Qué está pasando? Ok, me gustaría comentarles de que a partir del mes de agosto, ya no se están haciendo los pagos en el banco que antes se hacía. O sea, ya los pagos en bancos no están. Sin embargo, está disponible que usted pueda hacer el pago a través, en el momento que está llenando el formulario y que lo has completado. Ahora, o sea, antes usted no importaba si llenaba primero el perfil, si llenaba primero, perdón, su formulario y después pagaba. O sea, era irrelevante si pagabas antes o después. Pero con esta modificación, usted debe llenar primero el formulario. Una vez que ya tiene completado el formulario, entonces puede hacerlo de dos maneras. A través, de hecho, tienes que entrar a hacerlo en línea para que usted pueda pagarlo con la tarjeta de débito de su propiedad. Si no, tiene la opción de hacerlo a través de, ahora se llama Punto Express o sus afiliados. Hay distintas empresas que son afiliados a ellos, pero a través de ellos son las únicas dos maneras en que usted puede hacerlo. Repito, con su tarjeta de débito y ese pago se hace directamente al sistema de la embajada, no a ningún establecimiento, y a través de Punto Express. Están llegando varias preguntas, como por ejemplo nos dice, me llamo Hansel Contreras, ¿será que se pueda sacar visa estando casado o si mi papá está en Estados Unidos y él me pide, es más difícil el trámite? Permiso, pero había una pregunta que estaba haciendo anteriormente la muchacha, que ella tenía una visa de 3 años, decía. Así que ella tiene visa de 3 años, ¿cómo hago para renovarla? Ok, es importante esto. Existe un programa que se llama el programa de exención de entrevista, que es, en forma sencilla, es que usted pueda renovar su visa sin necesidad de pasar una entrevista con el cónsul. Pero para eso, usted debe cumplir varios requisitos. Pero hay 3 que son fundamentales. Número 1, que su visa, la que está vigente o que está por vencer, sea de 10 años, que tenga una vigencia de 10 años. Si tiene menos de eso, no puede calificar al programa. Entonces, esta visa debe estar por vencer
o debe tener menos de 24 meses de vencida. Además, tuvo que haber sido emitida en Nicaragua y la persona debía tener más de 14 años al momento en que fue emitida. Esto porque a veces las personas creen que sus niños tal vez tenían 10 años, pero si el menor tenía, obviamente, menos de 14 años, no va a poder hacer esa renovación. Interesante. Bajo ese programa. Bueno, están llegando varias preguntas. Nos dice, tengo visa turista y se me venció en el 2015. ¿Qué debo hacer? ¿Tramitar todo de inicio? ¿No puedo hacer renovación? Si se le venció en el 2015, tiene que hacer. Es importante esto también decirle. Renovación como en sí, renovación no es. Usted tiene que someter una nueva aplicación. Es una nueva aplicación. A usted lo van a evaluar en el momento. Si usted tuvo una visa de 10 años, ¿verdad? Bueno, y logra calificar el programa, excelente. Pero si tuvo de 10 años y no califica el programa, va a tener que pasar una evaluación al momento en que usted se está presentando nuevamente ante el cónsul. Wow. He escuchado que el tiempo de las citas está bastante distanciado a lo normal que estábamos acostumbrados. Exactamente, por eso es que les estaba diciendo que lo que prácticamente ellos están trabajando de manera rápida son las citas de emergencia. Sin embargo, el sistema tira pues ciertas citas. Por ejemplo, ahorita se habían abierto algunos espacios de 2022, pero hay otros que en el sistema actual están tirando para agosto de 2023, o sea que están bastante tardadas las citas para turismo. Me dice alguien, no contestó mi pregunta. Sí, Espérame, perdón. ahora Ahora vamos sí a la vamos con siguiente. ella. Las personas están escribiendo al WhatsApp. Ok, la pregunta de él Ajá. es, ¿será que puedo sacar visa estando casado? O si mi papá está en Estados Unidos y él me pide, ¿es más difícil el trámite? Él está casado. Ajá, él está casado. ¿Qué es más fácil, solicitar la visa aquí o que su papá lo pida? Bueno, eso habría que ver bajo qué categoría, bajo qué prioridad él podría calificar. Pero habría que ver también si su papá es residente o es ciudadano. Habría que ver el estatus del papá. Hay que ver, porque recuerden que los ciudadanos tienen un poco de mayor beneficio para que los residentes, obviamente, ¿no? Sin embargo, ese proceso se lleva por lo menos 6 años para que pueda. Hay que ver también si está legalmente soltero, ¿verdad? La persona. Bueno, pues Es casado, o dice si es él. casado. Hay muchas cosas que hay que ver para ver en cuál categoría él ¿Se estaría. está gestionando visa de turista en estos momentos? Repito, están dando visa de turista si es un caso de emergencia. Por ejemplo, si tiene un familiar inmediato es, por ejemplo, su mamá, su papá, un hermano, un hijo, y usted necesita hacer un viaje de emergencia y tiene cómo demostrar eso, usted perfectamente puede, primero, programar una cita regular, tiene que hacerlo, para que pueda hacer el adelanto de cita después. Buenos días, quería hacer una consulta. El padre de mi hijo es ciudadano, pero es casado. ¿Yo puedo obtener papeles por medio de mi niño? Los papeles de mi niño están en trámite. Habría que ver, es casado, pero ¿Con con- ella o está casado ya en Estados sí, Unidos? esos con alguien casos más? ya hay que hacer, eso ya hay que llevarlo un poco más a fondo, se necesita mayor información para poderles decir o instruir, ¿verdad? Sobre cuáles son los pasos que debe hacer. Bueno, Einar, están entrando más preguntas, pero ahora la pregunta es, Moisés, ¿dónde pueden contactarte para continuarte haciendo este tipo de consultas? Bueno, nosotros tenemos un canal en YouTube, se llama Toca Tramitar. También tenemos nuestra página de Facebook, ahí nos pueden buscar. Y también a través de nuestro WhatsApp pueden hacernos pues, cualquier consulta que deseen. El celular es 7662-6371 y con mucho gusto pues estamos para servirles. Me gustaría también recordarles de que las personas que han tenido citas o que tenían cita y fueron canceladas producto de la pandemia, no esperen que le llegue un correo programándoles automáticamente la entrevista, porque eso no va a suceder. Usted debe programar personalmente esa entrevista y se puede hacer a través de dos maneras, a través de su perfil en línea o llamando al centro de llamadas de la Embajada Americana. Eso es algo muy importante que me gustaría destacarlo. Muchísimas gracias, Moisés, por traernos todos esos Claro que tips sí. que nos ayudan, ¿verdad? Y nos simplifican un poco este proceso que para muchos suele ser un poco engorroso, ¿verdad? Así que aquí tenemos a alguien que te puede acompañar en todo este proceso, alguien que tiene la experiencia para ayudarte a hacerlo correctamente. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Quédese, que aún hay más.